Muchas de las personas que he conocido estos últimos años me han preguntado cómo he llegado a trabajar en Disneyland París, así que hoy os voy a contar cómo trabajar en Disneyland París. Voy a dividir este vídeo en diferentes partes. La primera va a ser ¿qué necesito para trabajar en Disney? Bueno, para trabajar en Disney lo más esencial es saber inglés y francés. No hace falta que seas bilingüe, pero bueno, sí que es verdad que te tienes que desenvolver con cierta soltura. Por lo demás, tampoco es necesario que tengáis ningún título especial, ni cursos de idiomas, ni nada por el estilo, ni siquiera experiencia laboral, porque para muchas personas Disney ha sido su primer trabajo. Con que tengáis un poco de carisma y de lo que ellos llaman el espíritu Disney, pues yo creo que es suficiente, no necesitáis nada más. Vale, la segunda parte va a ser cómo postular para trabajar en Disneyland París. Hay dos formas de hacerlo. Yo seguí la forma del casting tour, que es simplemente que el equipo de recursos humanos de Disneyland París pues va haciendo diferentes castings en algunas ciudades de Europa, Berlín, en Madrid, en Lisboa, en Roma, o sea, como en las principales capitales de Europa. Tú te presentas, te hacen una entrevista, si les gustas pues te llega un contrato, etcétera. Pero vamos, que eso lo hablaré más adelante. Y la otra forma es a través pues de algunos enlaces que tiene Disney en su web de empleo. Y bueno, tú simplemente te registras en la web, rellenas tus datos, tu formación, los idiomas que sabes, etcétera, tu disponibilidad, y a partir de ahí puede que te llegue un contrato o no. Por eso yo creo que la opción del casting tour es más fácil, pero bueno, tienes las dos opciones. Y esta es la web de empleo que tiene Disney para Europa, yo diría. Aquí es donde aparecen los casting tours. Simplemente os metéis en la dirección que aparece arriba y al final, en la parte que está así como de color rosa, pues clicáis y ya os aparecen todos los castings o audiciones de personajes que hay disponibles en este caso en Europa. También lo podéis filtrar por país. Si buscáis España, pues os aparece en este caso la audición de personajes que hay ahora disponible, pero si hubiese algún casting, pues también os aparecería en esta sección. Y esta es la otra web que tiene Disney de empleo. Aquí aparecen absolutamente todos los puestos alrededor de todo el mundo. Simplemente tenéis que pues filtrar por el país en el que estéis interesados, en este caso Francia. Una vez que estáis en la web tenéis que buscar pues por temporada 2020 si lo que os interesa es trabajar en verano, y ya una vez allí os aparecen todos los puestos que están disponibles y simplemente tendréis pues que registraros en la web, postular y si hay suerte os ofrecerán hacer una entrevista. Y ahora os voy a hablar de cómo postulé yo para trabajar en Disneyland París. Yo elegí la opción del casting tour, entré en la web de empleo de Disneyland París, vi que había una entrevista en Madrid, una entrevista grupal en Madrid. Esto fue pues como en septiembre de 2017, yo creo, o sea, muy pronto. Mandé mi currículum en francés, también rellené como una especie de formulario, me hice una cuenta y mandé la solicitud. Y bueno, como al cabo de unas semanas me contestaron con una invitación a la entrevista, que eso ya no quiere decir que te vayan a contratar, es simplemente que te han invitado a ir a la entrevista, a ir al casting. En enero, a finales de enero, fui al casting en Madrid, o sea que ya te tienes que costear, pues en mi caso un AVE, y en el casting pues estás con muchas más personas, normalmente pues son españoles, porque claro, al ser en Madrid pues normalmente va la gente de ese país, y en el casting, que obviamente es en francés, pues te hacen una pequeña presentación de lo que es trabajar en Disneyland París y jugáis a un trivial, todos hacéis diferentes grupos, jugáis a un trivial de Disney, etc. Y mientras tanto, mientras estás jugando al trivial, pues la gente va pasando por parejas y va haciendo las entrevistas. O sea que no es una entrevista individual. Bueno, sí es una entrevista individual, solo que tienes una persona al lado. O sea, no estás compitiendo con ella ni nada por el estilo. Primero te hacen la entrevista a ti y luego a la otra persona, pero no estás solo con el entrevistador. En mi caso, estuve un rato jugando al trivial. Una vez que se acabó dije, bueno, pues voy a bajar a la entrevista. Tenía al lado una chica, pero nada, como ya os he dicho es individual, así que eso en realidad no importa. Empecé la entrevista en francés. La entrevistadora me hizo preguntas súper normales, o sea, preguntas que te pueden hacer en cualquier entrevista de trabajo, tipo ¿qué estudias? ¿Qué quieres hacer en el futuro? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Y bueno, en un momento de la entrevista ya me preguntó que si me parecía bien que cambiásemos al inglés, así que cambiamos de francés a inglés.
y bueno, me empezó a hacer preguntas respecto a dónde yo quería trabajar en el parque. Yo le dije que donde más me interesaba trabajar era en boutique, así que me empezó a preguntar que si no me daba miedo trabajar con dinero, etcétera, y yo, bueno, le dije que no tenía ningún problema. Es una entrevista súper normal, con preguntas normales que si tienes un nivel medio de inglés y de francés las vas a saber contestar perfectamente. Una vez terminé la entrevista, pues bueno, me fui. Ellos se quedaron con mis datos, rellenas una ficha, etcétera, con el teléfono, si tienes carnet de coche, etcétera, pero vamos, datos así muy básicos y ya está, y ahí se acaba la entrevista. Vale, ahora os voy a hablar de qué ocurre después de la entrevista. Yo me acuerdo que pasaron como un par de semanas y me enviaron un correo diciéndome como que había entrado en la Talent Pool. Eso es, la Talent Pool es como la bolsa de empleo de Disney. Entonces en ese correo me preguntaban mi disponibilidad y poco más, la verdad. O sea, me preguntaban por mi disponibilidad básicamente. Y se supone que una vez que ellos tienen tu disponibilidad, se guardan esa información en su base de datos y se supone que una vez que haya un contrato para ti, pues con tu disponibilidad, que se ajuste a tu perfil, etcétera, te lo mandarán. La entrevista fue en enero, el correo me lo mandaron como a mitad de febrero, una cosa así, y yo estuve esperando hasta abril, así que hay que tener mucha paciencia porque no es algo que suele ir rápido y tardan bastante. También hay que tener en cuenta que esta forma que utilicé yo para postular, pues por ejemplo este año no es posible, porque hay que tener en cuenta que Disney cambia constantemente el sistema de postular, así que es verdad que la forma en la que yo lo hice en 2018 no es la misma que el año pasado y seguramente no sea la misma que este año, así que tendréis que meteros en la web e informaros más a fondo de cómo postular. Pero vamos, yo creo que será la segunda opción que os he dicho antes, que es la de meterse en su web de empleo, buscar para el puesto que os interese, registraros, meter toda vuestra información y esperar a que os den una entrevista. Yo supongo que al postular por internet la entrevista será tipo Skype, o sé que hay gente a la que les han invitado a ir a París, pero obviamente si os va mal pues podéis intentar hablar con ellos a través de mails, etcétera, para que os hagan una entrevista por Skype. Pero vamos, que yo siempre que haya la opción del casting, pues creo que es la mejor y la más recomendable. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo si tú quieres trabajar como personaje que como por ejemplo atracción, ticketing, boutique, no es lo mismo, o sea, son castings completamente diferentes. Pero también en la web tenéis también los castings para audiciones de personajes, etcétera. Pero vamos, que eso va completamente aparte de lo que yo he trabajado, así que tampoco puedo responder muchas preguntas sobre eso. Bueno, y como os he dicho, a mí el contrato me llegó pues como a finales de abril aproximadamente. Simplemente ellos te mandan un correo diciéndote que bueno, que enhorabuena, que te ofrecen un contrato para trabajar de tal fecha a tal fecha y te envían un enlace para firmar el contrato. Tú simplemente pues le das al enlace, es muy fácil firmarlo, rellenas tus datos, etcétera, y ya lo firmas. Te manda la confirmación con el contrato en PDF para que lo puedas imprimir y lo puedas llevar allí el primer día de trabajo. Bueno, y una vez que te llega el contrato, pues mucha gente se pregunta qué es lo que ofrece Disney, porque claro, está muy guay trabajar en Disney, pero al fin y al cabo es un trabajo y tienes que saber pues las condiciones que tiene. Disney ofrece, bueno, el sueldo base en Francia, ya os lo podéis imaginar. También te ofrece alojamiento, bien en una de las residencias Disney o en un apartahotel de Val d'Europe. Val d'Europe es el centro comercial, pero en Chessy, que es como el pueblo que está, nada, 10 minutos andando de Disney, pero hay que tener en cuenta que sobre todo si vas en verano o en Navidad o en épocas en las que va mucha gente a trabajar, pues es posible que tengas que compartir alojamiento con otra persona. Si tienes un amigo que va a trabajar, les puedes escribir y seguramente te pongan con él, pero bueno, también es verdad que también puede tocarte con una persona que no conozcas de nada. El alojamiento no es gratis, obviamente tienes que pagar una parte, pero bueno, yo no lo considero caro para lo que es París. Cuesta alrededor de unos 300 y pico euros, no sale caro de precio porque además no tienes que pagar agua y luz aparte, así que yo considero que está bastante bien. Además, Disney te ayuda a costearte el transporte, porque es verdad que el transporte en París es bastante caro, así que te paga como aproximadamente el 80% de la tarjeta de bus, metro, etcétera, y así que eso está súper bien. O incluso si vives a más de no sé cuántos kilómetros en Francia, te pagan los vuelos, tren o gasolina, o sea, lo que hayas utilizado, hasta 150 euros creo que es. Y bueno, sí que es verdad que no paga trayectos intermedios, o sea, si yo por ejemplo tengo que ir de mi ciudad a Madrid para coger una
un avión, pues ese autobús o ese AVE no me lo van a pagar. Pero bueno, los vuelos, tren, gasolina, etcétera, eso sí que lo pagan. Y luego hay que tener en cuenta que una vez trabajando en Disney vas a tener 2 días de descanso a la semana y que las jornadas pueden ser pues de 10 horas de trabajo hasta 5 horas de trabajo. O sea, no vas a hacer todos los días 10 horas ni todos los días 5 horas, puedes tener horarios muy dispares. Bueno, y grosso modo yo creo que esto es más o menos todo lo que tengo que decir sobre la entrevista en Disney, sobre cómo entrar a trabajar en Disneyland París. No sé si a alguien le interesará mi experiencia trabajando allí o algo así, pero bueno, si os ha quedado alguna pregunta o algo, pues me la podéis dejar y os la intentaré contestar lo mejor posible. Muchas gracias y hasta luego.